Considerado como uno de los políticos más importantes de la Venezuela del siglo XX. Inició su carrera política desde muy joven como dirigente estudiantil y por su oposición al régimen o a la dictadura de Juan Vicente Gómez sufrió cárcel y exilio. A su regreso jugó un papel fundamental en la creación de los partidos políticos modernos, siendo fundador de Acción Democrática en 1941. Durante el denominado trienio ADECO entre los años 1945-1948, como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, impulsó la aprobación del sufragio universal directo y secreto, la garantía plena de los derechos políticos y la lucha contra la corrupción. Luego jugó un papel importante desde el exilio contra la dictadura de Pérez Jiménez y a la caída de este fue electo presidente de Venezuela para el periodo constitucional 1959-1964. Durante su mandato se destacó especialmente por su enfrentamiento contra grupos guerrilleros e insurrecciones militares que buscaron acabar con la joven democracia. Para mí es un privilegio y un placer dar una breve exposición acerca de la vida y obra de este gran personaje de la política venezolana del siglo XX y sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Los invito a hacer un reencuentro con nuestra historia. Hoy hablaremos de Rómulo Betancourt. Abajo en la descripción les voy a dejar el link de donde saqué toda esta información y que sirvió de base para el presente video. Pero antes de empezar los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Don Rómulo Betancourt nació en la ciudad de Guatires, el 22 de febrero de 1908. Fueron sus padres Luis Betancourt y Virginia Bello. En 1919, la familia Betancourt se trasladó a la ciudad de Caracas, lugar donde el joven Betancourt concluyó sus estudios de primaria e ingresó al Liceo de Caracas, cuyo director de plantel era nada más y nada menos que Rómulo Gallegos. En 1926 ingresó a la Universidad Central de Venezuela y 2 años después, junto a los miembros de la Federación de Estudiantes de Venezuela, presidida en ese entonces por Raúl Leoni, participó en la celebración de la Semana del Estudiante, que tenía como fin recaudar fondos para la construcción de la Casa del Estudiante, pero que a medida que fue transcurriendo la celebración, tomó el matiz de una protesta contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, que terminó en el encarcelamiento de este grupo de dirigentes y su posterior traslado al Castillo Libertador de Puerto Cabello, prisión que sin embargo duró pocos meses gracias a los buenos oficios de respetados ciudadanos quienes abogaron por la libertad del grupo de estudiantes. El 7 de abril de 1928 estalló una conspiración militar con apoyo estudiantil que logró apoderarse del cuartel de Miraflores, pero que fracasó al intentar la toma del cuartel de San Carlos. Betancourt, quien estuvo comprometido con este alzamiento, logró abandonar el país rumbo a la isla de Curazao y comienza su primer exilio, que va a durar hasta finales del año 1936. Durante su permanencia en Curazao, militó en el Partido Revolucionario de Venezuela y un año más tarde se dirigió a Santo Domingo para unirse a un grupo de exiliados que pretendían viajar a la isla La Blanquilla, con el fin de sumarse a la expedición que a bordo del crucero Falque, liderado por Román Delgado Chalbú, buscaba desembarcar en Cumaná con el objeto de derrocar a Juan Vicente Gómez. Al fracasar este movimiento insurreccional, Rómulo Betancourt viajó a Costa Rica, donde conoce a la que será su futura esposa, Carmen Valverde. En 1931 fundó en Barranquilla, Colombia, la Alianza Revolucionaria de Izquierda. La creación de dicho organismo es sumamente importante, ya que en ella Betancourt expresó su posición frente a los grupos marxistas-leninistas formados por los desterrados venezolanos en México y La Habana, al sostener que la revolución contra el gomecismo no podría basarse en la obra exclusiva de la clase obrera, sino a través de una alianza de clases sociales. El mismo año, redactó el llamado Plan de Barranquilla, suscrito por exiliados de diversos matices de la nueva izquierda, y que consistía fundamentalmente en el análisis de la situación venezolana bajo la óptica de la dialéctica marxista. En 1932,
Betancur regresó a Costa Rica, donde contrajo nupcia con Carmen Valverde, y de cuya unión nació una hija llamada Virginia Betancur Valverde. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, regresa a Venezuela y se incorpora en febrero de 1936 a la lucha política con el principal objetivo de formar una alianza que incorporara a sectores que, como el profesional, habían permanecido indiferentes en la lucha contra el gomecismo. Por tal motivo, con la colaboración de Alberto Adriani y de Mariano Picón Salas, funda el Movimiento de Organización Venezolana, conocida por sus siglas ORVE, bajo la presidencia de Adriani y la Secretaría General de Picón Salas, reservándose para sí la Secretaría de la organización. Por su parte, los partidarios y simpatizantes del movimiento marxista-leninista formaron el Partido Republicano Progresista. A finales de 1936, el gobernador del Distrito Federal, Elvano Mibeli, revocó el permiso de funcionamiento de los partidos ORVE y PRP, así como el de la Federación de Estudiantes de Venezuela, por el hecho de haber promovido una huelga en contra de un proyecto de ley de orden público presentado ante el Congreso por el ministro Alejandro Lara. Luego de intentos fallidos de apelación ante la Corte Federal y Casación, los dirigentes políticos de las mencionadas agrupaciones políticas deciden formar un frente único, agrupando a todas estas organizaciones partidistas, incluyendo el Bloque Nacional Democrático, proveniente del Zulia, lo que se denominó esta gran alianza el Partido Democrático Nacional, conocido por sus siglas PDN, del cual resultó Rómulo Betancur como su secretario. No obstante, esta iniciativa fue rechazada, pasando por tanto el PDN a la clandestinidad. El 13 de marzo de 1937, es decir, un año después, Eleazar López Contreras decretó la expulsión del país por el término de un año de 37 dirigentes políticos, entre ellos figuraba Betancur. Sin embargo, este evade la expulsión y se dedica desde la clandestinidad a organizar los cuadros directivos del partido PDN, hasta que el 30 de octubre de 1939, la policía del régimen logró dar con su paradero y lo hace preso, expulsándolo esta vez con destino a Chile, donde establece importantes vínculos o contactos con dirigentes del Partido Socialista Chileno, entre quienes figuraban Oscar Chanque y Salvador Allende. En 1940, cercano al fin del gobierno de López Contreras, Betancur regresó a Venezuela promoviendo de inmediato la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos con el fin de oponerla a la del oficialista representada por Isaías Medina Angarita. No obstante, en mayo de 1941, el Congreso Nacional eligió a este último como presidente de la República para el periodo constitucional 1941-1946. Al acercarse el régimen de Isaías Medina, el final de este régimen, Acción Democrática, ya legalizado para ese entonces, aceptó apoyar al candidato propuesto por el gobierno a condición de que éste garantizara la realización de una reforma constitucional que restableciera la elección directa del presidente de la República y los diputados y senadores al Congreso. Para ello, Betancur y Leoni sostuvieron conversaciones en Washington con el embajador Diógenes Escalante, quien fue designado como el candidato del consenso político. No obstante, esta iniciativa se frustró, ya que al poco tiempo de iniciar su campaña electoral, Escalante sufrió una enfermedad mental que lo imposibilitó para ejercer la alta magistratura. Ante tal circunstancia, el gobierno impuso una nueva candidatura representada por Ángel Biagini, que fue rechazada por supuesto por Acción Democrática. Pero paralelo a esto, se preparó una conspiración militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez, Julio César Vargas y Carlos Delgado Chalbú, quienes reclamaban una serie de cambios en el seno de las Fuerzas Armadas. Bajo estas circunstancias, se produjo un acercamiento entre Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancur, que luego dio paso al golpe militar el 18 de octubre de 1945. Una vez derrocado Medina Angarita, se constituyó una junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancur junto a otros civiles y militares.
Luego del derrocamiento de Gallegos el 24 de noviembre de 1948, Betancur se ve obligado a refugiarse en la Embajada de Colombia, de cuyo asilo salió en enero de 1949 rumbo a La Habana. En esta ciudad fue víctima en 1955 de un atentado que aparentemente tuvo como autor intelectual Rafael Leónidas Trujillo, dictador de Santo Domingo. Posteriormente viajó a Costa Rica, luego a Estados Unidos y finalmente a Puerto Rico, donde vivió varios años. Durante este periodo, la editorial Fondo de Cultura Económica de México publicó su famoso libro Venezuela, Política y Petróleo. El 9 de febrero de 1959, regresó a Venezuela luego del derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, asumiendo la presidencia del Partido Acción Democrática. El 7 de diciembre del mismo año, fue electo presidente de la República para el periodo constitucional 1959-1964. Correspondió a Betancur durante su gobierno afrontar una difícil situación política, en el cual se produjeron diversos brotes conspirativos, además de 2 secesiones del Partido Acción Democrática. En cuanto a lo primero, tenemos el alzamiento que en abril de 1960 encabezó el general Jesús María Castro León. Luego, el 24 de junio de 1960, fue víctima de un atentado en la avenida Los Próceres de Caracas, en el cual resultó con quemaduras serias, pero que no le impide seguir gobernando. 2 años más tarde, se produjeron 2 alzamientos no sincronizados entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional. Primero, el Carupanazo el 4 de mayo y posteriormente el Porteñazo el 2 de junio. Dichos levantamientos fueron bautizados así por haber sido protagonizados por el Batallón de Infantería de Marina, acantonada en Carúpano, la primera, y por oficiales de la Guardia Nacional y de la Base Naval de Puerto Cabello, la segunda. Aunado a eso, se sumaron las 2 divisiones que vivió Acción Democrática durante ese periodo. La primera a comienzos de 1961, que dio origen al movimiento de izquierda revolucionario, conocido por sus siglas MIR, y la segunda a finales del mismo año, de la cual surgió el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista, conocido también por sus siglas PRI. No obstante lo anterior, Betancur se anotó uno de los más grandes éxitos de su carrera política, logrando que en diciembre de 1963 se celebraran las elecciones presidenciales dentro de una relativa situación de calma, resultando electo Raúl Leoni para el periodo constitucional 1964-1969, lo que representaba un hecho trascendental, ya que era la primera vez en nuestra historia que se producía a través de elecciones libres la sucesión presidencial. En abril de 1964, Betancur viajó a los Estados Unidos y a los países asiáticos, pero con el propósito de finalizar su viaje en Europa, en donde había decidido residenciarse durante varios años, domiciliándose primero en Nápoles y posteriormente en Berna, Suiza. Luego regresó a nuestro país en marzo de 1972. Ante los rumores de una posible candidatura presidencial, él reafirmó lo dicho en marzo de 1969, que no volvería a aspirar a la alta magistratura, pues consideraba que podría ser útil a la nación desde la posición histórica que había alcanzado. Un año más tarde triunfó en las elecciones presidenciales Carlos Andrés Pérez, quien fuera su secretario privado durante los años de la Junta Revolucionaria y su ministro de Relaciones Interiores en el periodo constitucional 1959-1964. En 1977 apoyó la candidatura presidencial de Luis Piñerúa Ordaz, quien en las elecciones de diciembre de 1978 fue derrotado por Luis Herrera Campi, candidato del partido COPEI. Durante este mismo año, la editorial española Seix Barral publicó una nueva edición de Venezuela, Política y Petróleo, así como sus libros El 18 de octubre de 1945 y América Latina, Democracia e Integración. Finalmente muere en Nueva York en el Doctors Hospital como consecuencia de un derrame cerebral masivo, ciudad a donde había viajado el 7 de diciembre de 1981
acompañado de su segunda esposa Renée Harman Bizo, como acostumbraba hacerlo todos los años para descansar y adelantar el trabajo de sus memorias. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.